aquí, mis hermanos y hermanas, para leer Éxodo 20:13. Antes de leer Éxodo 20, a mí me gustaría que tengan sus Biblias abiertas para leer Génesis 9. Y después de Génesis 9, sí vamos a Éxodo 20, verso 13. En Génesis capítulo 9 tenemos una institución de lo que es llamado la pena capital, pena de muerte. Cuando después del pacto de Dios con Noé, él va a decir que el hombre tiene dignidad, el hombre y mujer como creados a la imagen de Dios. Solo algunos versos. En Génesis 9, versos 1 hasta 7, después vamos a Éxodo 20. Dice la palabra de Dios así. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les bendijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Mismo que dice a Adán y Eva. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes. Os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano de todo del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre o la humanidad. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente la tierra y multiplicaos en ella. Y llegamos a Éxodo 20, en ese mandamiento que tenemos aquí, que bien no es nuevas para el pueblo de Israel, ya tenían eso en Génesis 9, pero aquí se queda quizás resumido en dos palabras solamente. Muchos mandamientos a partir de ahora van a ser en dos palabras. El primer de ellos, no matarás. Éxodo 20:13 dice, no matarás. Así como muchos de los otros mandamientos, ese de hecho son dos palabras en hebreo. Sin una explicación muy larga aquí en Éxodo 20, sin tener aparentemente cláusulas de excepciones claras aquí, pero hay en la Biblia. Y llegan a personas aquí que fueron rescatadas de muerte hace mucho poco tiempo. Ese mandamiento, así como todos los mandamientos de Éxodo 20, de las 10 palabras, de los 10 mandamientos, llegan después de los eventos de rescate del Egipto. Y al final de su tiempo en Egipto, ¿qué fue que pasó? Las 10 plagas se conocen bien. La última fue que, bien, la Pascua, la muerte del primogénito. ¿Y dónde fue que hubo libramiento y salvación? En el hogar que había sangre cubriendo todo. Pero todos los otros estuvieron bajo muerte. Para un pueblo que ya fue rescatado de muerte, llega el mandamiento, no matarás. La gracia viene antes, la enseñanza, por ejemplo, por proclamación viene antes. Y aquí sí una manera de vivir que también es puesta delante de ellos. No matarás. El que prohíbe matar es el mismo que pagó para que ellos vivieran allá. Dios pagó para que ellos vivieran. Y desde ahí el mandamiento corto como es ese mandamiento y como los otros son tiene para ellos quizás una importancia más profunda de lo que parezca de simplemente leer esas dos palabras. El Dios que él salva de la muerte dice, no matarás. El mismo Dios que mató también a los egipcios dice, no matarás. El Dios que es Señor de la vida tiene autoridad para decir lo que hacer con la vida. Muy bien. Aquí llegamos para ese mandamiento, para ver a lo que ese mandamiento protege, lo que ese mandamiento expone y en dónde ese mandamiento lleva a nosotros, a dónde apunta ese mandamiento. Lo que él protege en la vida vamos a ver en nuestro primer punto. ¿Qué quiere decir no matarás? Vamos a explicar qué es eso. Y después vamos a ver qué expone ese mandamiento y cómo quizás es más profundo de lo que pensamos, que involucra no solamente el proceso de asesinato, de asesinar a una persona, pero todo
lo que lleva al asesinato. Inclusive Jesús va a explicar que incluye el odio en el corazón. Y en tercer punto vamos a ver cómo ese mandamiento de hecho está relacionado a la persona de Jesús, que no podemos dejar de ver a la luz del Nuevo Testamento cómo hay enseñanza acerca de la vida ya. Muy bien, ese mandamiento que llega a un pueblo rescatado de la muerte, llega aquí y dice, no matarás. En hebreo, lo ratzach. La palabra en hebreo, aunque traducimos no matarás, no es simplemente la acción de quitar la vida en absoluto. En primer lugar, no es el quitar la vida de cualquier vida. Eso queda claro por otras enseñanzas en Deuteronomio, en otros lugares, pero el propio lenguaje. Quizás sea mejor traducido con la palabra en español, no asesinarás. Es quitar la vida fuera de lo que es permitido por Dios. ¿Y Dios permite quitar la vida? Bien, a veces Dios comanda. A veces Dios va a decir que debe quitar la vida. Pero hay circunstancias y permisos específicos de Dios. Así que esa palabra, ese no matará, designa matar fuera de la autoridad que Dios ha sancionado. No es todo acto de quitar la vida. Y otra cosa, no es cualquier vida. Se refiere también específicamente a vida humana. Mientras leemos ya en Génesis 9 allá, ¿qué fue que Dios dijo? De todos los animales de la tierra. Bien, van a tener miedo de usted. ¿Qué es que Dios va a decir a Pedro después en el Nuevo Testamento acerca de los animales que no son considerados impuros? Dios va a decir que los va a considerar puros, diciendo que los gentiles son considerados puros así también. Pedro mata y come. Entonces, bien, debemos definir muy bien qué quiere decir esa palabra matar en contexto. Es matar fuera de la autoridad sancionada por Dios, de lo que fue sancionado por Dios. No es todo acto de quitar la vida y no es toda vida que es involucrada. Es vida humana y es fuera de lo que es sancionado por Dios. En algunos lugares de la Biblia incluso va a ver que Dios va a decir en actos de guerra o en condiciones de protección de vida, va a decir que es permitido matar. El mandamiento en primer lugar no está diciendo que la vida en sí misma, que la vida, ¿cómo puedo explicar? Que no hay contexto ningún para que no se pueda quitar la vida. La muerte no es natural, eso es verdad. La muerte no es natural. Después de la caída, pasó a tener muerte. Pero dentro de un mundo que es caído, en que hay pecado por doquier, Dios reconoce que van a haber, sí, intentos y maneras de hombres promover muerte. Así que el mismo corpus legal, todo el Deuteronomio, Levítico, Éxodo y Deuteronomio mayormente, que contiene ese mandamiento corto, no matarás, también contiene regulamentos específicos, regula la pena capital que hemos leído y la guerra. Eso no es una contradicción con no matarás. Es la precisión del mandamiento que dice, no se puede quitar la vida humana fuera de lo que es sancionado por Dios. Así que el alcance de ese mandamiento tiene que ver con cosas como, de muchas maneras, como homicidio premeditado, muerte por negligencia culpable, suicidio, aborto, eutanasia. Todas esas cosas están involucradas. Pero lo que no está involucrado en ese mandamiento, por ejemplo, es lo que se llama de autodefensa, de defender a sí mismo. Si alguien llega en la noche y llega de una manera a ofrecer riesgo de vida para mi familia, la Biblia incluso Deuteronomio, Éxodo, tiene descripciones en detalles de eso. Si alguien llega en la noche para un ladrón, alguien llega en su casa y por accidente mata a alguien intentando defenderse, él no es culpable. Entonces necesitamos definir muy bien qué quiere decir no matar. Pero con eso voy a decir, vamos a ver en el segundo punto con más detalles, que la razón por qué se dice que no se puede asesinar es exactamente para proteger la vida. Para proteger la vida. Es interesante que mientras leemos Deuteronomio, Números, Éxodos, van a tener casos, por ejemplo, del hombre que
pone a una mujer que está embarazada en una situación de riesgo, que está en, vamos a decir, en un caballo o en un animal, y la derrumba allá, y el bebé se pierde en el vientre, el hombre es culpable de muerte. Hay casos así en el Antiguo Testamento. Al mismo tiempo hay casos, como expliqué también, que si un ladrón llega a la noche y lo matas en autodefensa, no es culpable de muerte. El propósito del mandamiento es preservar la vida. ¿Por qué? Pues el hombre y la mujer fueron creados a la imagen de Dios. Eso es lo que leemos incluso en Génesis 9, que ya había pena capital antes de Éxodo 20. Ya existía. Ese mandamiento, así como todos los otros, se queda más obvio, o se puede decir más explicado y con casos legales por Éxodo y Deuteronomio cuando llegamos en ese tiempo. Pero los 10 mandamientos son, puedo decir, eternos, o mejor diciendo, son parte de la estructura creada de Dios desde que el hombre vive en el mundo. Así que se ancla en lo que leemos ya en Génesis 9:6, que la vida humana merece protección absoluta porque el ser humano fue hecho a imagen de Dios. Por eso debemos tener eso en cuenta cuando llegamos para comprender el mandamiento. ¿Y por qué explico cosas que parecen obvias? Pues bien, hay personas que van a decir de manera no muy inteligente o no muy verdadera con la Biblia, utilizar un mandamiento como ese para defender algo como veganismo. No puede matar animales. No es eso que el texto está enseñando. O que van a utilizar un texto como ese para defender la idea de un pacifismo absoluto, que no puedo pelear en contra de alguien que me hiere, no puedo me defender, pues el texto dice que no puedo matar. También no es lo que el texto enseña. Pero enseña sí que no se puede quitar la vida fuera de la autoridad designada por Dios, de lo que Él ha sancionado. Y el fundamento de la prohibición no es simplemente pragmático, simplemente de lo que me conviene, pero es ontológico, tiene que ver con la propia creación. Si el hombre y mujer fueron creados a la imagen de Dios, si fueron creados a la imagen de Dios, la vida hay una santidad en la vida, una separación, hay algo especial en la vida humana que no es la misma cosa de una vida de cualquier otro animal. No somos animales como un perro, como un gato, como animales. Y reconocemos eso. Bien, mayormente reconocemos. Hoy el mundo está tan loco que a veces tratan perros y gatos como hombres y mujeres. Y es obvio que no debemos despreciar los animales. La Biblia enseña amor por los animales en Proverbios, en Éxodo, en Deuteronomio, pero no son la misma cosa. Son una categoría completamente diferente. Un ejemplo de una regla que hay en Japón, se dice Japón, por ejemplo, de los bomberos. Allá hubo un accidente de vuelo allá, que se quedó un avión, una aeronave allá en fuego. Quitaron todas las personas, quitaron hombres, mujeres, y había 3 o 4 animales allá, pets, como que un perro, gatos, esos que estaban de viaje también. Y obviamente los dueños preocupados, pueden salvarlos, sálvenos. ¿Y qué fue que los bomberos dijeron? Bien, no vamos a poner en riesgo una vida humana de un bombero para salvar a ese animal. Hay una diferencia. Si hay una situación de riesgo grande, de poner riesgo en la vida, no se puede equiparar uno al otro. Y muchos de esos 10 mandamientos me obligan a explicar lo que a mí me parece obvio, pero parece que el mundo se olvidó de lo que es obvio. Y debemos tener en cuenta la preciosidad, la santidad intrínseca, fundamental de una vida humana. Hombre y mujer fueron creados a la imagen de Dios, y no importa si está enfermo, o si es alguien que tiene síndrome de Down, o si es alguien que perdió una pierna. La santidad de la vida no es de lo que medimos externamente al mirar y pensar que esa persona es importante, o es saludable, o tiene dinero, no tiene dinero, o es pobre, es rica. La santidad de la vida es intrínseca, pues tiene que ver con la creación a la imagen de Dios. A la imagen de Dios. Por eso que el fundamento de la prohibición aquí no es simplemente mi conveniencia de matar o no matar. Es lo que es una vida humana. Lo que es una vida humana. Eso es fundamental, fundamental reconocer. Si no reconocemos eso,
sin reconocer la santidad de la vida, vamos a tratar el valor de la vida conforme normas y valores culturales, como algo negociable, como algo que puede ser revocable. Si en un contexto me beneficia o beneficia esa nación o ese pueblo, puedo proteger o no proteger, o favorecer o no favorecer la existencia de vida aquí. Con concepciones malas de lo que significa la vida, tuvimos cosas terribles como la Segunda Guerra Mundial, que habían pueblos y partes que estaban en la guerra, que pensaba que había un grupo que fue superior, y ese grupo de personas superior que tenía una dignidad más grande de vida que otros grupos de personas, tiene más derecho a la vida, por eso debemos exterminar los otros. Y mayormente lo que pasa en muchas guerras y peleas y batallas es que para poder batallar sin reconocer la santidad de la vida en mi enemigo, necesito deshumanizarlo. Tratarlo no como un humano, sino como algo que es digno de odio, algo menos de humano. Y es lo que pasa en toda la guerra. ¿Por qué? Porque como seres creados a la imagen de Dios, sin hacer eso, sin suprimir nuestra conciencia para ver la humanidad en el prójimo, no logramos batallar, no logramos matar. Necesitamos justificar en nuestra mente por qué puedo matar sin tener derecho de matar, de hecho. Entonces, cuán triste es que vemos guerras y peleas y batallas por muchas cosas, y en el trasfondo muchas veces dinero y ganancias y deseos de tener poder. ¿Y qué es que pasa? ¿Cuál es el primer paso? Es deshumanizar la santidad de la vida de lo que me opone. El mandamiento aquí lleva a nosotros a pensar que ese fundamento del valor de la vida humana es absoluto, y no porque es algo conveniente, sino porque descansa otra vez en quién es el ser humano ante Dios. Y es por eso incluso que la pena capital, lo que se llama de pena capital, es una manera de proteger la vida. Pues la pena capital no es un deseo personal de que a mí me gustaría matar a una persona y voy a matarlo. No, es un juicio de la sociedad, del grupo de personas que dice, es más riesgo para la vida esa persona quedar viva que muerta. Es la protección de los otros por medio de una pena de muerte. Alguien que mató 10, 15 personas, un asesino en serie, que en algunos países hay eso. No sé cómo es en México. De hecho, no estoy hablando nada específico en contra de la sociedad. No conozco las leyes aquí. Entonces no tome nada en personal aquí. Estoy hablando de los principios bíblicos. Pero Dios ha creado e instituido pena capital. Y lo peor que vemos muchas veces es que muchas sociedades, no sé cómo es en México, no estoy hablando de México, pero en muchas sociedades el mal se cambia en usual y común por la falta de ejecutar justicia, por la falta de penas por lo mal. Y Dios instituyó eso ya desde Génesis otra vez, por la mano del hombre. El hombre que quita la vida por la mano del hombre, su vida será quitada. No como una manera de decir cada uno individualmente tiene derecho de venganza. Pena capital no es venganza personal. Es un juicio de la parte de Dios por medio del Estado que Dios ha instituido para tener la espada. Que dice Pablo que el Estado tiene la espada. No es para cortar pelo. La espada es para cortar el cuello. Es para matar. Un instrumento de muerte. Para hacer ¿qué? Para hacer con que el mal sea contenido. Por eso que Dios designa situaciones en que se puede matar, pero eso no es asesinato, es protección de vida. La pena de muerte es protección de vida, la pena capital es protección de vida. La posibilidad de defenderse en una situación de peligro inminente de muerte para proteger mi vida o la vida de un prójimo que está cerca. Si estoy en la calle y alguien de alguna manera pone en riesgo la vida de un tercero, otra persona que está allá, y tengo como defenderlo, debo hacerlo. Esas cosas no son asesinato.
con ese fundamento bíblico, teológico, lo que es la vida y lo que es involucrado en el no matarás, quizás debemos comprender que eso dice para nosotros aquí en ese primer punto. ¿Qué es que el imago Dei, la imagen de Dios? ¿Qué es que la comprensión que un hombre es creado a la imagen de Dios debe producir en nosotros cuanto a preservación de vida? A la preservación de vida. En primer lugar, debe cambiar nuestra mirada acerca de nuestro prójimo. ¿Te acuerdas que Jesús enseñó una historia acerca de un samaritano que caminaba, iba de camino allá y vio un hombre que estaba casi muerto en la calle? Y caminó y pasó un hombre, un sacerdote, un levita y todo eso, y pasaron hombres y no se preocuparon con ese hombre. ¿Quién fue que quedó allá? El samaritano. Aquel samaritano, mejor que los religiosos, tenía una comprensión de la santidad de la vida. Y no quedó calculándose, quizás el hombre que estaba en el medio de la calle fue un ladrón que fue herido de muerte de alguien que intentó robar. No sé, no hay nada de detalles allá. ¿Quién fue ese hombre? Pero él no calculó, se merecía ayuda. Se fue un hombre bueno, se estaba bien vestido. Calculó que había riesgo de muerte y que él tenía el poder en sí mismo de ayudarlo. Y fue a ayudarlo. En primer lugar, esa comprensión del no matarás con el trasfondo de que hay una vida en riesgo y que esa vida es la imagen de Dios, debe llevar a nosotros a cambiar nuestra mirada a nuestro prójimo y ver a cada ser humano, sea creyente o no, en la iglesia o no, como creado a la imagen de Dios. Mira qué cosa loca. Incluso Hitler fue creado a la imagen de Dios como ser humano. Uno de los hombres más terribles. Y sí, tenía que ser parado y allá, y no estoy hablando más de guerras y de posibilidad de parar a Hitler, pero mi punto aquí es solamente dar un ejemplo extremo para decir, en aquel momento allá, no se quedó a calcular si merecía ayuda. Solamente que había riesgo de muerte y se podía ayudar. El samaritano no calculó si había algo que podría quizás ganar con eso. Solamente lo vio y eso fue suficiente. Eso es lo que la imagen de Dios produce en nosotros, el reconocimiento de que los otros son creados a la imagen de Dios, produce una mirada diferente acerca de mi prójimo. Una mirada que precede al cálculo. ¿Cuál es la mirada que tú tienes sobre las personas que encuentras hoy? ¿Cuál es la mirada que tenemos acerca de nuestro prójimo? ¿Quedamos calculando si uno merece más vivir que el otro? Y es obvio que hay cosas buenas y malas, hay personas más amables y menos amables. No estamos disputando eso. No estamos tratando de explicar eso. Mi punto es decir que, como seres creados a la imagen de Dios, todos tenemos esa santidad de vida, que muchos la violan de maneras diferentes, violan esa santidad de vida, hiriendo, matando. Y es importante tener esa mirada y pensar cuál fue la mirada de Jesús a los pobres en las calles, los que estaban muriendo en el camino, incluso a los fariseos. Pues tuve amor incluso en confrontarlos, confrontar a ellos fue amor. ¿Cuál fue la mirada de Jesús? Pues es la mirada que cambia la conducta. La conducta sigue a la mirada, mientras el ser humano que tenemos al lado sea para nosotros simplemente un problema, un medio para ganar algo. No estamos viendo a nuestro prójimo como imagen de Dios. El mandamiento llama antes de todo a nosotros a confrontar nuestra mirada acerca de nuestro prójimo. Y como vamos a ver, eso tiene que ver más que simplemente preservar la vida de la muerte inminente. Tiene que ver con preservar vida en muchas otras maneras que vamos a tratar en el próximo punto. Pero empieza en la mirada que tenemos acerca de nuestro prójimo. El problema no es solamente a veces que tenemos una falta de mirada de la imagen de Dios en nuestro prójimo.
A veces tratamos a ellos de maneras no como imagen de Dios. Bien, somos llamados a mirar a cada ser humano con una vida creada a imagen de Dios. No son hijos de Dios. Eso tratamos ya muchas veces en muchos estudios aquí en la Biblia. La Biblia dice que para ser hijo de Dios necesitas nacer de nuevo. No todos somos hijos de Dios, pero todos somos creados a la imagen de Dios. Y eso ya es suficiente para tratar a alguien con honor, respeto, y como alguien que tiene una santidad propia, una separación propia, una categoría aparte de animales, como creado a la imagen de Dios. Así que hasta incluso nuestros perseguidores. Por eso que es tan difícil, pero hace sentido cuando Jesús dice para amar a nuestros enemigos. Nuestros enemigos aún son creación de Dios. Y una vez fuimos nosotros mismos enemigos de Dios. Pero bien, ese mandamiento protege algo real, protege la vida, pero la pregunta que debemos seguir preguntando ahora es cómo que ese mandamiento involucra algo más que el asesinato propiamente. Todos esos 10 mandamientos tienen quizás algunos ejemplos más obvios y más fuertes de un principio. Así como Jesús explica en el Nuevo Testamento que el no adulterarás, cometerás adulterio, involucra una mirada inapropiada a otras mujeres, él también explica que el no matarás involucra, de hecho, el odio en el corazón por nuestro prójimo. A final de cuentas, ¿de dónde viene la fuente y la raíz del asesinato, sino del odio? Mateo capítulo 5, Jesús va a decir en el verso 21 de Mateo capítulo 5, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar. Anda, reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Y entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez al alguacil, y seas echado en el cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. De hecho, Jesús está explicando algo con más detalles y claridad aquí, pero un principio que ya fue verdad en el Antiguo Testamento. Dios condena no solamente el asesinato, pero lo que lleva al asesinato, el primer paso en dirección al asesinato, que es el odio en el corazón. Y es aquí que quedamos todos nosotros culpables. No hay nadie que escape de ese mandamiento. ¿Cuándo empieza eso? ¿Es en el Nuevo Testamento? ¿Es un nuevo mandamiento? No. En el jardín después de la caída, no en el jardín, perdón, en Génesis 4, en el principio ya, después de la caída, tenemos una historia de dos hermanos, Caín y Abel, que uno mata al otro, pero empieza como que Jesús viene a hablar con Caín. Caín, el pecado está a la puerta. Si no te domina, no lo dominas, él te va a dominar. Y es eso que pasa, el odio por su hermano, que empieza en el corazón como odio, toma el corazón y esa semilla brota con un fruto de muerte, de asesinato. Pero empieza ya, y Dios ya estaba condenando su odio antes. Así lo es, como Jesús explica también. El primer asesinato de la historia humana demuestra que ese mandamiento ya prohíbe todo el camino hacia el acto, no solamente el acto mismo, el camino desde odiar hasta matar. Quiere decir que no puedo tener ira en ningún momento, no puedo tener odio en ningún momento. Bien, la Biblia dice en otros lugares que se queden irados pero no, sin pecado. Puedes irarse pero no pecar. Hay un odio santo y apropiado en contra del pecado que debemos tener. Pero no un odio personal y un odio egoísta y propio que me lleve a querer matar a mi hermano.
Mi odio contra el pecado de mi prójimo, que quizás hace pecado contra mí, debe llevarme a ponerse delante de Dios como el juez que Él es. Si hay un odio que es justo, que es apropiado, una ira apropiada, y hay eso. La Biblia enseña que hay ira que es correcta. No puedo ver a alguien herir a mi hija delante de mí y no quedar irado. Si amo a ella, voy a quedar irado con alguien que está intentando herir a mi hija. Es obvio. Pero no soy el juez. El juez es Dios. Y claro, puedo protegerla en este caso si algo pasa. Pero vamos a decir un ejemplo horrible. Vamos a decir que alguien hirió a mi hija. Yo no estaba allá para protegerla. Después tomo para mí la venganza de ir allá y herirlo de vuelta. No es mi papel. Puedo protegerla. Y si en el proceso de protegerla voy a herir a alguien, puedo hacerlo. Pero no es mi papel ponerse como el juez y buscar la venganza para mí mismo. Pues dice el Señor, la venganza es mía, dice el Señor. Y esa es la diferencia de cómo se puede decir, incluso una ira justa y santa, si no es direccionada al Señor como el juez y si se direcciona para que yo venga a tomar el lugar como el juez, se cambia en pecado. No tengo el derecho de matar a alguien que mató a mis familiares solamente por venganza personal. No tengo ese derecho. Aunque venga a ser gran dolor, aunque pueda tener mucho odio e ir contra un otro y que pueda ser una ira justa contra algo mal que me haga hecho que alguien pueda hacer en contra de mí. Así que debemos tomar cuenta de analizar y probar nuestros deseos y pensamientos en el corazón. Incluso iras justas pueden se cambiar en pecado, pero la mayoría de las veces, la gran mayoría de las veces, tenemos iras y odios que no son correctos desde el principio. Que muchas veces no son simplemente un odio contra el pecado, son odios personales de poner a nosotros como el juez y pensar, es algo en contra de mí que tengo derecho de herir, tengo derecho de tener la posición de superioridad aquí, y ponemos nosotros como juez. Y así el mandamiento prohíbe no solamente el acto que llega al asesinato, prohíbe lo que está produciendo por dentro. La ira sin causa, el insulto, el desprecio en el corazón, todos esos son raíces del mismo árbol. Es posible, mira eso, es posible tener las manos limpias de sangre y el corazón lleno de muerte. El corazón con muerte, con asesinato ya en el corazón. Y está ya bajo la misma condena del mandamiento. Y no hay ninguno de nosotros que se pueda alejar de esa condena. Todos nosotros tenemos odios que no son justificados. La gran mayoría de las veces nuestros odios no son justos. Nuestro odio quizás no es la mejor palabra. Nuestra ira muchas veces no es justa. No es porque alguien está haciendo algo en contra de Dios o en contra de su palabra. Muchas veces tomamos nosotros como algo muy grande y nos ofendemos con cosas. Por eso que Jesús, cuando enseña en Mateo 5, 22 adelante, 23 adelante, va a enseñar que antes de ofrecer tu libación, tu ofrenda a Dios, debes reconciliarse con tu hermano. La preservación de la vida humana, del asesinato, es el ejemplo más fuerte. También enseña a nosotros que debemos preservar nuestra relación con nuestros hermanos. Y no solo en la iglesia, nuestra relación con nuestro prójimo, incluso fuera de la iglesia. Debemos buscar reconciliación. Si la ira es lo que rompe la relación, Dios prefiere la reconciliación a la adoración. Si hay ira y odio entre dos partes, Dios dice, va a arreglar eso y ordenar eso antes de me ofrecer una ofrenda en el culto, en el servicio. Mira qué serio que es eso. Llegar a la iglesia en el domingo, cantamos loores, pero a veces tenemos el corazón lleno de odio y ira por un familiar que hizo eso años atrás en contra de nosotros. O el opuesto. Alguien de una manera injustificable tiene ira en contra de nosotros y solamente decimos, bien, es problema de él. Él no está correcto mismo. No voy a buscar arreglar eso, ordenar eso. No. La preservación de la vida involucra no solamente no dejar a alguien morir en medio del camino como el samaritano, pero preservar la relación para no dejar
la ira consumir a otra persona o a nosotros mismos. Pues esa semilla de ira y de odio, si no se pone delante de Dios, va a consumir y va a llevar a muerte, sea en el corazón ya roto por muerte y deseo de odio, o sea a veces en asesinato mismo. Incluso cuando hay ira justa por algo mal que hicieron en contra de nosotros, estamos correctos en quedar irados. Eso también debemos llevar al Señor. Si no hacemos eso, plantamos una semilla de amargura que va a sembrar en muerte. Va a sembrar en muerte. Alguien ya ha dicho que odiar a alguien es tomar un veneno. Nosotros mismos tomamos el veneno pensando que el otro venga a morir. Y así lo es. Por eso que reconocemos que Dios es el juez, que Él va a hacer lo que es correcto y ponemos delante de Él para perdonar. Aunque la otra persona no quiera reconciliación, no busque el perdón del lado de Él, buscamos nosotros perdonar delante de Dios para que Él pueda tratar a nosotros. Pero sí debemos buscar la reconciliación también siempre que posible con el prójimo. Jesús explica todo eso en Mateo en el texto que leemos. Él interrumpe la ofrenda para decir que tiene que reconciliarse. Así que el mandamiento exige que vengamos a proteger la vida, no solamente en su riesgo más inminente de asesinato, pero en preservación de la vida, incluso en las relaciones rotas, que se quedan rotas por odio e ira, a destruir esa ira y odio que puede llevar a la muerte. Un ejemplo de eso es José. José en el Egipto, con sus hermanos que hirieron a él, que lo vendieron a los que estaban de camino de pasaje allá. Años después va a encontrarlos, va a salvar su vida por medio de la provisión de Egipto. Y José es el primer que va a tomar la actitud, va a tomar la iniciativa de llegar a ellos y decir, romper el silencio, llorar, recibir a ellos y decir, mis hermanos, ustedes tienen que, sí, de hecho, tienen que prestar cuentas delante de Dios, pero de mi parte ya está todo resuelto. El que fue ofendido. Hay alguien quizás en tu vida con quien llevas meses ya en silencio, que ya tienes matado en tu corazón. Hay alguien quizás en tu vida que estás con las manos limpias de sangre, pero con el corazón roto de odio por esa persona. Hay que arreglar eso. Incluso si la persona ya murió, a veces no se puede arreglar la reconciliación, pero puedes arreglar delante de Dios, ordenar delante de Dios eso. El mandamiento que dice para no matar enseña a nosotros a preservar la vida de asesinato y las relaciones de ira y de odio. El mismo mandamiento enseña eso a nosotros. Y también dice a nosotros positivamente a qué hacer, a preservar la vida por nuestras acciones. Textos como Proverbios 31, 8 y 9 que van a decir algo como, abre tu boca por el mudo, defiende al pobre, defiende al necesitado. La Biblia, que es Dios que se describe como padre de los huérfanos, de las viudas, de los que están en situación de peligro. La Biblia enseña a nosotros a preservar la vida, no en la situación solamente inminente de muerte, pero también a los que son más vulnerables, para proteger la vida misma. Y eso no es socialismo, no es ser de lado A o lado B político. Eso es hacer lo que la Biblia dice. Eso es hacer lo que la Biblia dice, preservar la vida. No solamente en su riesgo inminente, pero promoviendo la vida. Déjame poner así. Hablamos como creyentes mucho en contra del aborto, y yo soy en contra de abortos. Creo que es pecado, creo que la Biblia dice que no se debe poner en riesgo la vida del bebé o matar un bebé en el vientre simplemente por la comodidad de la madre. Y es comodidad en la gran mayoría de los casos. Hay muchos pocos casos que son riesgo de vida para la madre. Pero, ¿qué hacemos con la iglesia? Ya que dijo todo eso y vamos a establecer eso, pero ¿qué hacemos como iglesia? Además de decir que aborto es pecado, ¿ayudamos a las madres que están pensando en abortar a criar sus hijos? No solamente a decir
después de los 9 meses, aquí está, va. Ponemos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro dinero en servicio de ayudar a los que están en vulnerabilidad y necesidad para preservar la vida. Es mucho más fácil decir no abortes, es pecado, que poner nosotros disponibles para decir te voy a ayudar a criar ese niño. La iglesia en los primeros siglos fue conocida en el Imperio Romano por adoptar niños que fueron despreciados y dejados en como que se fuera basura, en regiones de basura. Tomaban esos niños y creaban. Por muchos años la iglesia y los monasterios fueron conocidos por eso. Y eso es más difícil que simplemente decir no abortes, pues es pecado. Debemos decir no abortes, pues es pecado, pues eso es verdad, pero necesitamos promover la vida también en cómo actuamos. No quiero decir que toda iglesia local tiene que tener un ministerio en contra del aborto y promoviendo soporte para la vida de mujeres que quieren huir del aborto. Pero estoy diciendo, es mucho más fácil decir que es incorrecto. Es mucho más fácil decir no matarás que promover la vida positivamente. Y somos llamados a las dos cosas, a condenar el mal y a promover el bien. Preservar la vida positivamente. Pero bien, mientras vemos ese mandamiento y vemos que es un patrón muy alto de preservar la vida, de preservar relaciones rotas muchas veces por odio e ira, vemos ahora al Señor Jesucristo en el último punto. Pues Él es el único que cumplió plenamente ese mandamiento, que nunca violó ese mandamiento y que de hecho fue víctima él mismo del asesinato peor de la historia, más injusto de todos. El Señor Jesús nunca lo rompió en ningún grado, ni en acto, ni en palabra, ni en intención. En su vida perfecta desde el principio, no acumuló odio e ira injusta en contra de alguien. Tuve expresiones de ira en su vida. Tuve ira en contra de los que estaban tratando de dinero en el templo. Pero fue ira apropiada y santa. Y su ira no fue aislada de la ofrenda del evangelio, de la predicación de vida. Incluso en sus confrontaciones, en sus prédicas en contra de fariseos, su confrontación fue amor, para llamarlos al arrepentimiento. Pero ese Señor que tuvo una vida perfecta, irónicamente fue la víctima del homicidio judicial aprobado por las autoridades allá, de un inocente, que se fue llevado a cabo por los que estaban violando, sí, ese mandamiento de todas las maneras. Todas las maneras. No hay mayor ironía que esa. Mayor ironía que el inocente fue muerto por las manos de hombres asesinos. Y ni hay también mayor gracia. Por medio de ese asesinato, que fue una violación de ese mandamiento en la vida de Jesús, la sangre de Jesús, derramada ya como el Cordero perfecto, fue lo que salvó y salva a pecadores de todos los tiempos, pueblos y naciones. Mientras el sangre de Abel en Génesis 4 clamaba a los cielos. Dice en Génesis 4 cuando leemos, el sangre de Abel clamaba a los cielos en contra del hermano. Llegó a Dios, ¿dónde está tu hermano? No soy guarda de mi hermano, dice Caín. El sangre de Jesucristo en Hebreos capítulo 12 es el sangre de un mejor pacto, dice Hebreos capítulo 12. Que Jesús, verso 24 del capítulo 12, que Jesús, el mediador del nuevo pacto, y su sangre rociada habla mejor que la sangre de Abel. Mientras el sangre derramado por nosotros en nuestros pecados, como Caín y Abel, habla, condena, llama a nosotros, nuestra violación de ese mandamiento dice a nosotros, estás condenado. La ironía es que en la cruz, la sangre de Jesús estaba hablando perdón. Derramamos sangre toda vez que odiamos a alguien de manera injusta en nuestro corazón. Derramamos sangre con nuestros chismes y pláticas inapropiadas y odios en el corazón.
Pero Cristo, con su vida y obra perfecta, que amó a cada uno perfectamente y a los suyos los amó hasta el fin, murió muerte de cruz, y su sangre habla mejor que el sangre de Abel, el mediador de un mejor pacto, por medio de su asesinato injusto, salva a pecadores como nosotros que son asesinos. En Cristo, para los que han hecho daño con sus manos, con sus palabras o con su corazón lleno de odio, se ofrece perdón y gracia. Por medio del asesinato más peor de la humanidad, hay gracia para cada pecador que se arrepiente y viene a Jesús con confesión de pecados por quebrar ese mandamiento y cualquier otro. El que nunca violó ese mandamiento puso delante de nosotros la posibilidad de salvación. Quizás esa no es la mejor manera de explicar. Puso para nosotros la certidumbre de que hay salvación en la sangre del Salvador perfecto. Y porque Él vivió perfectamente, no solamente paga nuestros pecados, pero también da a nosotros la posibilidad, de hecho, de cumplir ese mandamiento. Lo que la ley exige, el Espíritu produce. No matarás. El Espíritu ahora produce en nosotros de nuevo nacimiento para los que están en Cristo. Así que llegamos a Cristo Jesús, no solamente como el que murió para nosotros en la cruz, que eso lo es, pero también para mirar a Él como nuestro más grande y perfecto ejemplo de amar a nuestro prójimo. Lo que en la cruz estaba diciendo, Padre, perdónalos. Lo que en la cruz, con toda certeza de que estaba injustamente allá, llamando a nosotros a perdonar, es que deja a nosotros ejemplo para reatar relaciones rotas. Así que ese mandamiento también anticipa para nosotros el Evangelio del Señor Jesucristo y nuestra necesidad de mirar a Él. Como hombres como Pablo hicieron. Pablo decía que fue el primero, el peor de los pecadores, un asesino de hecho, pero que fue que salvó a él la gracia de Cristo Jesús. La gracia de Cristo Jesús. Y siempre es así, es la gracia que viene primero. Amamos a Dios, pues Él nos ama primero y convierte nuestros corazones. Es el mandamiento más corto de todos. Es dos palabras como los otros también, pero unas palabras cortitas aquí. Enseña a nosotros qué es preservar la vida. Enseña a nosotros qué es hablar en contra del asesinato. Pero antes de todo, enseña a nosotros la necesidad de venir al Salvador, Cristo Jesús, que cumple por nosotros el mandamiento y llama a nosotros a vivir con base en su gracia, con esperanza y en santidad, preservando vida. Son todas cosas que están involucradas aquí, solo en dos palabras, pero todo el Evangelio por detrás de ellas. La sangre de Jesús habla mejor que la sangre de Caín. Y para los que escuchan el Nuevo Testamento como nosotros, tenemos una mayor claridad y certeza. El que murió por nosotros ahora provee vida para pecadores. Vamos a orar y buscar en el Señor vivir a la luz de ese mandamiento. Señor nuestro Dios, gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, gracias Señor, pues mientras somos exhortados con ese no matarás, tenemos vida en el amado, en la sangre de Jesús, que cubre los pecados como fue en la Pascua allá, que cada casa fue cubierta por la sangre del Cordero, aún es hoy. Cada corazón roto, cada corazón lleno de odio y de ira y de asesinato que tenemos, puede de hecho ser cubierto por la sangre del Cordero. Y esa es nuestra esperanza, amado Señor Jesús. El Señor viene a nosotros para limpiarnos de nuestros pecados en contra de ese mandamiento, pero a enseñarnos también a vivir, considerando la santidad de la vida, la preservación de la vida, pero también promoviendo vida en nuestras prácticas y palabras y en nuestro camino como iglesia, como pueblo de Dios. Eso oramos en el nombre de Jesús.
con alegría y gratitud por tus enseñanzas en la palabra. Ayúdanos a vivirla. Amén.